Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Isabel. Publicaba el pasado domingo el Papa la Evangelii Gaudium, su primera exhortación apostólica. En ella el Papa nos expresa el gozo, la alegría fundamental que debemos tener de transmitir el don mayor que podamos haber recibido, que es la persona de Jesucristo, habernos encontrado con él. El presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Celli, ha considerado que la primera exhortación apostólica del Papa Francisco recuerda a las conversaciones entre Jesús y San Pedro, el primer pontífice de la historia, diciendo: «Me recuerda al episodio del Evangelio en el que Jesús dice a Pedro: Pedro, yo he rezado para que tu fe no desfallezca. Después de tu conversión, tú confirmarás a tus hermanos en la fe». Pues bien, la tarea del Papa Francisco, como la nuestra, es confirmar a los hermanos en la fe. La autoridad vaticana aseguró que con el texto, el Papa huye de todo proselitismo y busca ser ejemplo para el hombre en la acción y la palabra. Nosotros no hablamos de proselitismo, hay que ser misioneros anunciando con el testimonio de vida, y si es necesario también usar las palabras y explicar quién es Jesús para nosotros. Y el Papa invita a tener valor, a tener coraje, a tener este empuje misionero para esto, añadió. Abrimos con los titulares internacionales. Abortistas lanzan una piedra a una niña de 4 años que rezaba en una manifestación pacífica. Bélgica legalizará la eutanasia para niños. Obama decide cerrar la embajada de Estados Unidos en el Vaticano, mostrando así su antipatía por los católicos. El pueblo croata votará en referéndum para defender el matrimonio. Y en el ámbito nacional, presentan libro que relata cómo el cardenal Bergoglio salvó a perseguidos por la dictadura argentina. Reclaman apoyo a la maternidad ante crítico descenso de la natalidad en España. Querer censurar el libro Cásate y sé sumisa, un gran error del gobierno. Como siempre, terminaremos con noticias de la Santa Sede. Se celebra el 4º Congreso Americano Misionero en Venezuela. El Papa señala en Santa Marta que la apostasía general significa la prohibición de adoración. El secretario papal entra en las comisiones de control de la Administración y del Instituto de Obras Religiosas. Una niña de 4 años fue una de las víctimas agredidas por una turba de aproximadamente 60 abortistas que lanzaron piedras a un grupo de activistas pro vida que pacíficamente se encontraban rezando el rosario por la vida en Nancy, al noreste de Francia. La policía que estaba presente no hizo nada por impedir el ataque ni detuvo a los agresores, y la televisión francesa informó a favor de los agresores, a quienes llamó defensores de la tolerancia. En la histórica Plaza de la Alianza, un cordón policial dividía a los autodenominados antifascistas de las personas que respondieron el pasado sábado 16 de noviembre al llamado de la asociación provida SOS Toutes Petites para orar por el fin del aborto. Cuando los provida estaban cantando y orando, el grupo a favor de la muerte comenzó a lanzar piedras, objetos y condones, así como insultos, consignas blasfemas y canciones revolucionarias. Una pequeña de 4 años que estaba rezando junto a sus padres fue herida en la cabeza por una de las piedras lanzadas. El padre de la familia señaló que ya no confía en la policía y recordó que hace unos meses también fue maltratado por la policía por agitar una bandera del movimiento cívico francés de Manif pour tous, la manifestación que lanzó 1,5 millones de personas en defensa del verdadero matrimonio a las calles de Francia en la inauguración del tranvía en Metz. La Comisión Conjunta de Asuntos Sociales y de Justicia del Parlamento belga aprobó la ley de eutanasia a los niños, pese a que todas las confesiones religiosas del país se habían unido en un documento para manifestar su rechazo a esta medida. Según esta reforma, los pequeños que se encuentren en una situación de dolor físico insoportable y que soliciten que se ponga fin a su vida, podrán hacerlo en acuerdo con sus padres y de un equipo médico que evaluará la situación. La norma señala que los menores de edad podrán acogerse a la eutanasia si sufren dolores físicos insoportables e inaplacables, están en fase terminal de su enfermedad y cuentan con el permiso de sus padres y de un equipo médico. El proyecto únicamente tuvo como oposición a los democristianos valones y flamencos y el partido de derecha Vlaams Belang, mientras el resto de los partidos lo apoyaron. Proponer que los menores puedan decidir sobre su propia eutanasia es una forma de falsear su facultad de juicio y por tanto su libertad, señala el documento firmado por los máximos responsables belgas del credo musulmán y judío y de las iglesias católica, protestante, evangélica, anglicana y ortodoxa. La cifra de eutanasias practicadas en Bélgica alcanzó un récord histórico en 2012 con un total de 1.432 casos y un 25% más que en el año precedente, según datos de la Comisión Federal de Control y de Evaluación de la Eutanasia.
La decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Barack Obama, de cerrar su embajada en la Santa Sede y trasladar las oficinas respectivas a un anexo de la embajada en Italia, es otra manifestación de la antipatía de este gobierno tanto hacia los católicos y hacia el Vaticano y a los cristianos en el Medio Oriente, dijo el ex embajador de ese país ante la Santa Sede, James Nicholson. De acuerdo a lo informado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a la prensa local el 25 de noviembre, la decisión de cerrar la embajada en el Vaticano se debe a razones económicas, buscando ahorrar 1,4 millones de dólares al año. Sin embargo, James Nicholson aseguró que el Departamento de Estado ha querido por mucho tiempo hacer esto. Surgió cuando yo era embajador. Les expliqué la locura de esto y se fueron, pero ahora parecen determinados a hacerlo. La percepción con esta decisión, apuntó, es que los Estados Unidos están mostrando una falta de aprecio por la relevancia de su socio diplomático en el Vaticano. Para Catholic Vote, la decisión del gobierno de Obama se debe a que los grupos antifamilia odian al Vaticano. En el escenario internacional, el Vaticano es un feroz promotor de la libertad religiosa, la dignidad de toda vida humana y la familia tradicional. Y la Santa Sede se ha opuesto vigorosamente al imperialismo pro-aborto, impulsado por Planned Parenthood y otros durante décadas. Más de 750.000 ciudadanos croatas pidieron al Parlamento la convocatoria de un referéndum para que la Constitución de Croacia defina claramente el matrimonio como la unión de vida entre una mujer y un hombre. El referéndum está convocado para el próximo domingo 1 de diciembre. Como recoge la web de Profesionales por la Ética, la pregunta que votarán los croatas en referéndum será: ¿apoya la introducción de una previsión en la Constitución de la República de Croacia que define el matrimonio como la unión de vida de una mujer y un hombre? Según recuerda el European Dignity Watch en una nota, es la primera vez en los 22 años de independencia de Croacia que una iniciativa ciudadana ha conseguido reunir el número suficiente de votos. La iniciativa En el nombre de la familia consiguió en solo 2 semanas la recogida de firmas necesaria para convocar el referéndum. La iniciativa En el nombre de la familia ha recibido el apoyo de todas las principales comunidades religiosas de Croacia, así como 5 partidos parlamentarios, 15 partidos no parlamentarios, numerosas ONGs y de las familias e individuos. En cualquier caso, sigue llamando a un apoyo todavía más amplio, pidiendo a los activistas de los derechos humanos y defensores de la democracia que apoyen esta iniciativa, dado que la oposición al referéndum está resultando cada vez más agresiva. Este 28 de noviembre fue presentado en la Archidiócesis de Granada, España, el libro Francisco, el Papa Manso, que relata cómo el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio ocultó y salvó a cientos de personas perseguidas durante la dictadura argentina, así como su lucha personal contra la trata de personas a las mafias dedicadas a la explotación sexual y su actitud ante la teología de la liberación. Los autores del libro, junto con el arzobispo de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez, impartieron una conferencia de presentación del libro el jueves 28 de noviembre. El libro Francisco, el Papa Manso, se centra en la biografía de Jorge Bergoglio, incluido su pensamiento y reflexiones, como joven jesuita, como arzobispo de Buenos Aires y hoy como Papa. Entre otros aspectos, aborda los años de la dictadura argentina y cómo Jorge Bergoglio ayudó a ocultar a personas perseguidas por Jorge Videla. Asimismo, el volumen incluye un archivo documental, en su mayor parte inédito, en el que los documentos de los servicios secretos de diversos países revelan la brutal campaña sostenida contra la sociedad y la Iglesia por las dictaduras militares de la época. El título del libro responde a la idea de mansedumbre, entendida no como debilidad, sino como fuerza por ser una vida de entrega e implicación en el mundo, no con el uso de la ideología violenta o medios conflictivos, sino de la vida centrada en Cristo. La Fundación para Ayuda a la Mujer Embarazada Red Madre España instó al Gobierno a aplicar una política seria de apoyo a la maternidad ante los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, INE, en los que se advierte que el año 2007 será mayor el número de defunciones que de nacimientos. Urge una política seria y estable de apoyo a la maternidad y a la familia, señaló la asociación en un comunicado, pues estos datos constituyen una llamada de atención a la sociedad española y a los poderes públicos para una reflexión seria y sin tópicos sobre el grave problema demográfico que padece España y que va a causar serios desequilibrios sociales y afectar el crecimiento económico en un plazo ya cercano e inmediato. Según el INE, España es el país de Europa en el que la población más retrocede. Sabiendo que ya en 2017 va a haber más defunciones que nacimientos, constituirá una irresponsabilidad que nuestro país siga a la cola de Europa en políticas de apoyo a la maternidad y a la familia, señaló Red Madre. Por eso la Fundación ha subrayado la importancia de estas políticas de ayuda, en especial cuando muchísimas mujeres embarazadas encuentran grandes dificultades para ser madres por un clima social de falta de aprecio a la maternidad, inducido en parte artificialmente por políticas y leyes inspiradas en ideologías desfasadas y en mitos sobre el problema demográfico que no se corresponden con la realidad, tal y como acreditan los datos hechos públicos por el INE.
Un nuevo paso adelante en la censura ideológica contra el libro Cásate y sé sumisa de la periodista italiana Constanza Miriano, pero en este caso proveniente desde las filas del propio gobierno de Mariano Rajoy. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha pedido que se retire el libro, editado por el Arzobispado de Granada, porque no comparte ni el título ni el contenido, y lo considera una falta de respeto a la mujer. Hace 2 semanas, la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, siguiendo instrucciones de Mato, envió una carta al Arzobispado de Granada para que reconsiderara la publicación del libro Cásate y sé sumisa, porque no encajaba en los valores de igualdad. Por su parte, el Arzobispado de Granada ha afirmado que la polémica generada es ridícula e hipócrita y que le consta que el libro está ayudando a muchas personas, porque es una obra evangelizadora que no justifica, excusa o promueve ningún tipo de violencia contra la mujer. En ese sentido, y con la escalada crítica que desde la perspectiva de la ideología de género y lo políticamente correcto se está practicando, en esta ocasión desde el Gobierno, cobran relevancia las palabras de Miriano cuando recientemente respondía a los ataques recibidos desde España. Mi libro sería el primer libro censurado en España desde el régimen de Franco. Sin embargo, esta censura ideológica cobra una especial relevancia cuando proviene del Gobierno y en particular de la ministra de Sanidad, la católica Ana Mato, ya que un Gobierno no puede postularse sobre qué libros pueden ser vendidos o cuáles no. No está en sus atribuciones, o tiene base jurídica para actuar y actúa o mejor calla. De lo contrario, está ejerciendo el papel del censor, censurando este libro como el primero tras el régimen de Franco. El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, cardenal Fernando Filoni, inauguró este martes el 4º Congreso Americano Misionero en Maracaibo, Venezuela, donde llamó a los fieles a reflexionar si en cada iglesia particular predomina una pastoral abierta al mundo, atenta a poner a Cristo en el primer lugar. Necesitamos reflexionar, a distancia de 5 siglos de evangelización de este continente, como nuestra gente que también recibió y acogió la fe, vive y cree, expresó durante la inauguración. Necesitamos preguntarnos qué es lo que predomina en nuestras iglesias, si es una pastoral de conservación o de anuncio, si es una pastoral centrada solamente en nuestras realidades americanas o latinoamericanas, o al contrario, abierta al mundo. Tenemos que preguntarnos si la nuestra es una pastoral atenta a poner a Cristo en el primer lugar, en el centro, o si al contrario, como dice el Papa Francisco, es autorreferencial, politizante, ideologizadora, sin alma y formal, insistió. Finalmente, el cardenal Filoni exhortó a los participantes a entrar en la Escuela de Jesús Maestro para prepararnos a la misión. Pedimos a Cristo que se haga nuestro hermano, nuestra luz, nuestro bien. El jueves, el Papa Francisco, en la homilía de Santa Marta, advirtió que hay poderes mundanos que quisieran que la religión fuera algo privado, pero a Dios, ha señalado el Santo Padre, se adora hasta el final, con confianza y fidelidad. Los cristianos que hoy son perseguidos son el signo de la prueba como un preludio a la victoria final de Jesús, ha afirmado. En la lucha final entre Dios y el mal que la liturgia del final de año propone en estos días, hay un gran peligro, que el Papa Francisco llama la tentación universal, la tentación de ceder a las adulaciones de quien quisiera vencer sobre Dios, creyéndose mejor que quien cree en Él. Pero precisamente quien cree tiene una referencia clara donde mirar. Es la historia de Jesús, con las pruebas sufridas en el desierto y después de tantas soportadas en su vida pública, con insultos y calumnias, hasta el extremo de la cruz, donde el príncipe del mundo pierde su batalla delante de la resurrección del príncipe de la paz. De este modo ha explicado el Santo Padre que no es permitido hablar de religión porque sería algo privado. ¿No es así? De esto públicamente no se habla. Los signos religiosos se eliminan. Se debe obedecer a las órdenes que vienen de los poderes mundanos. Se pueden hacer muchas cosas bonitas, pero no adorar a Dios. Prohibición de adoración. Este es el centro de este fin. Y cuando llega a la plenitud de esta actitud pagana, cuando se cumple este tiempo, entonces sí, vendrá Él y verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y gloria. El Santo Padre ha nombrado a su secretario, Monseñor Alfred Suárez, delegado para la Comisión Pontificia Referente del Instituto para las Obras de Religión, IOR, y para la Comisión Pontificia Referente de Estudio y Dirección sobre la Organización de la Estructura Económico-Administrativa de la Santa Sede. El secretario del Papa estará encargado de vigilar y mantenerlo informado, en colaboración con la Secretaría de Estado, sobre los procedimientos de trabajo y las medidas que se deben adoptar. El 26 de junio de 2013 fue publicado el quirógrafo del Santo Padre Francisco, por el que instituyó la Comisión Pontificia Referente sobre el Instituto para las Obras de Religión. En el texto se puede leer que, siguiendo la invitación de nuestro predecesor Benedicto XVI, para que los principios del Evangelio impregnen también las actividades de carácter económico y financiero, después de haber escuchado la opinión de varios cardenales y otros hermanos en el episcopado, y a la luz de la necesidad de introducir reformas en las instituciones que prestan ayuda a la sede apostólica, hemos decidido establecer
una comisión referente sobre el Instituto para las Obras de Religión que recoja información precisa sobre la situación jurídica y las diversas actividades del Instituto a fin de permitir, en caso necesario, una mayor armonización del mismo con la misión universal de la sede apostólica. Por otro lado, el 19 de julio de 2013 se hizo público otro quirógrafo del Papa, con el que estableció una comisión pontificia referente de estudio y dirección sobre la organización de la estructura económico-administrativa de la Santa Sede. El documento del Papa anunciaba que decidieron crear esta comisión para recoger informaciones puntuales sobre temas económicos que interesen a las administraciones vaticanas y coopere con el citado Consejo de Cardenales en su apreciada tarea, proporcionando el apoyo técnico de consultoría especializada para promover la transparencia en la adquisición de bienes y servicios. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre el miércoles en el Vaticano. Quien pone en práctica la misericordia no teme la muerte porque la mira a la cara en las heridas de los hermanos y la supera con el amor de Jesucristo. En una plaza de San Pedro decididamente invernal, fría pero abarrotada de fieles, el Papa Francisco dedicó su catequesis de la audiencia general del último miércoles de noviembre una vez más a la oración del credo, deteniéndose en el tema de la resurrección de la carne. La muerte interroga a todos, especialmente cuando afecta a los niños, pero si se la entiende como el ocaso definitivo, se transforma en una amenaza que quebranta todo sueño, toda perspectiva. Sin embargo, esto sucede cuando no creemos en un horizonte que va más allá de la vida presente, cuando se vive como si Dios no existiera. La resurrección de Jesús no da solo la certeza de la vida más allá de la muerte, sino que ilumina también el misterio mismo de la muerte de cada uno de nosotros. Si vivimos unidos a Jesús, fieles a Él, seremos capaces de afrontar con esperanza y serenidad también el pasaje de la muerte. La vida en este mundo, por tanto, nos es dada también para preparar la otra vida, aquella con el Padre Celestial, y un camino seguro para prepararnos bien a la muerte, añadió el pontífice, es recuperar el sentido de la caridad cristiana y de la participación fraterna, curando las llagas corporales y espirituales de nuestro prójimo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.